Minecraft La Guerra de la Usurpación 01-10 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01 El palacio estaba alborotado. Celia Loomis corría y se movía entre una multitud interminable de personal frenético, guardias, trabajadores de limpieza, personal asesor, representantes de otras ciudades-estado de todo el mundo y más, mientras corría por el pasillo. Disculpe. Perdóneme, tengo que pasar. No esperó a ver si los dos soldados que la escoltaban la seguían mientras se abría paso entre los cuerpos que se interponían en su camino. Tan omnipresente era el pánico confuso que a ella, la condesa de Luxmouth, le prestaron muy poca atención. Aunque Celia no escuchaba las conversaciones preocupadas que la rodeaban, unas palabras selectas llegaron a sus oídos. Invasión y, no tengo ni idea de dónde vinieron, herramientas inusuales, orbes mágicos, hay que informar al duque. Gritó alguien. Seguro que ya lo sabe, pensó. Pero necesito estar allí con él. Su frenética carrera llevó a Celia a pasar de una cámara a otra hasta llegar a su destino. Un gran conjunto de puertas dobles presididas por dos guardias más con armadura de hierro. Aunque visiblemente tan inquietos como los demás, saludaron y se hicieron a un lado, permitiéndole acceder a la sala del trono. Padre. Javier Loomis, duque de Luxmouth, permanecía sentado con la cabeza gacha. Al alzar la vista hacia Celia, ésta se detuvo en seco incluso antes de cruzar la puerta. Su padre parecía haber envejecido una década en una hora. Su cabello corto y rojizo pálido parecía más canoso, y la sabiduría serena que Celia se había acostumbrado a ver en sus ojos había desaparecido, en favor de una inquietud incierta. Nada había provocado jamás semejante reacción, ni siquiera la noticia de un asalto ocasional a una pequeña aldea remota en el campo. Si no lo supiera, pensaría que le acaban de decir que las fuerzas del Nether están a nuestras puertas. En realidad, ella no sabía exactamente qué era lo que le causaba tanta angustia, solo que ella, como condesa, tendría que ayudarlo a superarlo como pudiera. Todos en el palacio están en pánico. Exclamó, forzando finalmente a sus piernas a entrar en la sala del trono. Varios asesores y representantes la miraron al pasar, pero ella no les prestó atención. ¿Qué pasa? ¿Es cierto que nos están invadiendo? Su padre estaba de pie, flanqueado por un cuarteto de guardias con uniforme de diamante. Celia, ven conmigo, por favor. Te lo explicaré todo por el camino. Obedientemente, lo siguió al salir de la cámara. Ellos y su escolta giraron a la izquierda por el pasillo y luego a la derecha en la primera intersección. Celia no estaba segura de a dónde la llevaba, pero tampoco iba a preguntar. Hemos recibido noticias terribles, dijo con su voz grave y envejecida. Una fuerza enemiga desconocida ha invadido muchos de los territorios más pequeños del norte, conquistándolos a una velocidad que superaba la capacidad de transmisión de las noticias. Al parecer, los mensajeros fueron interceptados antes de que se corriera la voz, hasta que unos pocos afortunados lograron escapar. ¿Una fuerza desconocida? Preguntó Celia. ¿Pero cómo es posible? Hemos mantenido buenas relaciones con nuestros vecinos durante muchos años. ¿Quién se arriesgaría a unirnos a todos contra ellos? Su padre suspiró. Estas personas no han sido identificadas como nativas de ninguno de los estados cercanos. De hecho, sabemos muy poco sobre ellas. Al final del pasillo, giraron a la derecha, y finalmente comprendió a dónde se dirigían. Otro conjunto de puertas y soldados con túnicas de hierro dieron paso a su zona favorita, la más grande del palacio. El jardín. No nos molesten, dijo su padre en voz alta. Los guardias estaban firmes, esperando junto a la puerta mientras entraban. Podría haberse confundido con un pequeño bioma forestal. Con 3 partes de largo y ancho, abundante vegetación e incluso con un río artificial, el jardín contenía una flora más densa que la que se podía encontrar en cualquier parte del interior o incluso del centro de Luxmouth. El área estaba cubierta por una cúpula de vitrales a través de la cual se filtraba la luz del sol, creando una magnífica armonía entre la belleza natural y el puro talento artesanal. Siempre vengo aquí cuando me siento estresada, reflexionó Celia para sus adentros, pero papá no me ha traído aquí solo para tranquilizarme, ¿verdad? Más allá de su valor estético, el jardín tenía una función práctica: la producción de alimentos. Se plantaban cultivos de todo tipo, y en un solo día se podían obtener hasta 5 cosechas. Alimentar a una ciudad tan grande como Luxmouth no era tarea fácil, pero la gran cantidad de alimentos que necesitaban sus granjas se mitigaba gracias al jardín del palacio, por lo que el hambre no era un problema.
Aunque Celia valoraba la zona por su contribución a la alimentación de la ciudad, algo siempre la había desconcertado. No había abejas ni colmenas, ni composteras. No era experta en agricultura, pero incluso ella sabía que la polinización y la harina de huesos eran cruciales para la producción masiva de cultivos. Nunca había comprendido cómo el jardín podía producir una cosecha tan anómala en tan poco tiempo. Hoy, Celia recibiría una respuesta. Había planeado mostrarte esto en tu cumpleaños, dijo su padre mientras la guiaba hacia el centro, donde crecía un roble de casi medio tronco de ancho y 3 veces su altura, pero parece que debo confiarte el conocimiento ahora. Sintió que el corazón se le aceleraba. Celia no cumpliría 18 años hasta dentro de un mes, y desde luego no estaba ni de lejos lista para suceder a su padre como líder de Luxmouth. ¿Qué noble secreto se había visto obligado a revelarle tan pronto? Celia observó cómo colocaba una palanca en la hierba junto al árbol, a varias cuadras de distancia. La lanzó, y el suelo bajo sus pies tembló. A pesar de su alarma, su padre no pareció inmutarse cuando varios bloques de hierba se hundieron en la tierra, formando una escalera que conducía bajo el gran roble. Aquí abajo, fue todo lo que dijo antes de descender. Con el pulso acelerado, lo siguió a una caverna oscura donde troncos de roble y pilares de tierra parecían arquearse alrededor de un pedestal de tierra cubierto de enredaderas. Sin embargo, la inusual disposición de los bloques no fue lo que atrajo la atención de Celia. Esta se centró en el objeto sobre la tierra. Era una esfera amarilla, lisa y vidriosa, que desprendía un resplandor dorado. Algo en ella, mucho más allá de la curiosa novedad de ser simplemente un objeto que nunca había visto, la paralizó. Es hermoso, ¿pero qué es? Titubeante, extendió la mano para tocar la esfera, pero su padre le puso una mano en la muñeca. No sé qué es exactamente, dijo. Pero nuestra cosecha es tan abundante gracias a este objeto. Ha estado al cuidado de la casa Loomis durante generaciones, favoreciendo el crecimiento de la vegetación y los cultivos. Celia asintió, sin apartar la mirada. ¿Tengo que mantenerlo en secreto? Varios de nuestros aliados de otras ciudades saben de su existencia, explicó su padre, y algunos incluso tienen orbes propios, con diferentes efectos. Pero harías bien en no divulgar demasiado su existencia. Si la robaran, nuestro suministro de alimentos se vería afectado. Pero no lo entiendo. ¿Por qué me lo enseñas ahora si ibas a esperar a que fuera adulta? Hubo un momento de silencio, y ella pudo oírlo contener un largo suspiro. Porque no fingiré saber qué sucederá con esta invasión. El futuro es más incierto que nunca, y tú y yo debemos guiar a nuestro pueblo juntos en estos tiempos sombríos. Decidí que sería mejor que supieras sobre el tesoro de Luxmouth ahora. Su padre tiró de su hombro. Apartando por fin la mirada del orbe, Celia lo siguió por las escaleras cubiertas de hierba hasta el jardín. Él quitó la palanca y el hueco quedó sellado de nuevo. Lo que he oído de los pocos mensajes que hemos recibido es que nuestros enemigos también poseen orbes mágicos, continuó. Han usado sus poderes a un nivel supuestamente aterrador, tomando territorios y llevando la ruina a cualquiera que se atreva a oponérseles. A Celia se le encogió el corazón. Justo cuando creía que las malas noticias habían terminado, su padre volvió a hablar. Peor aún, parecen capaces de localizar estos objetos con una facilidad alarmante. Me temo que pronto nos tendrán en la mira, así que es importante que entiendas qué buscan. Ven, debemos hablar con nuestra gente. No pronunció otra palabra mientras ella lo seguía fuera del jardín y a través de los pasillos. ¿Hasta dónde podrían haber llegado? ¿Se ha visto afectada Tenebris? Un nudo se le hizo en el estómago. El vecino sureño de Luxmouth era una fuente importante de mineral para la ciudad, pero también tenía una razón más personal para preocuparse. Melissa, ¿está a salvo? Cuando regresaron a la sala del trono, había aún más gente. Celia divisó 2 cabezas rubias que les resultaron familiares entre la multitud. La mayor era una mujer de aspecto cansado llamada Emily Silverán, actual cabeza de familia de artesanos profesionales. Tan renombrados eran que la casa Loomis, durante 4 generaciones, había empleado su talento en renovaciones e incluso en planificación urbana. La propia Emily había diseñado la cúpula de vidrieras del jardín. A su lado, un chico apenas un año menor que Celia, con expresión insegura, se encontraba de pie. Félix. Hacía tiempo que no lo veía, pero ¿por qué está aquí? No me quejo. Creo que me vendría bien la compañía de un amigo ahora mismo. Cuando notó que Celia lo miraba, ella lo saludó con la mano al pasar. Félix le devolvió la sonrisa con una expresión que no llegó a sus ojos. Duque Javier. Gritó alguien cuando se sentó en el trono.
¿Qué vamos a hacer? Numerosas voces repitieron preguntas similares. Celia se sentó a su derecha, observando a la multitud ansiosa y expectante. La atención ni siquiera estaba en ella, pero la presión era abrumadora. Su padre levantó una mano y la sala quedó en silencio. Por ahora, entonó, debemos aprender más sobre nuestros enemigos. Parecen haber surgido de la nada, pero están lo suficientemente bien organizados como para representar un gran riesgo para Luxmouth y nuestros vecinos si esta invasión continúa. Nos falta personal para desplegar un ejército contra ellos, pensó Celia con tristeza. Luxmouth no ha participado en una guerra en más de 30 años. Las turbas y los aldeanos son una cosa, pero esto... Emily se adelantó entre la multitud, con Félix a su lado. Disculpe, Su Excelencia. Si me lo permite, tengo información sobre nuestros nuevos enemigos. Solo al hablar, Celia notó que la expresión preocupada de su padre se suavizaba levemente. Más allá de una relación profesional, la casa Loomis y los Manos Plateadas eran históricamente amigos cercanos. Félix incluso había sido su primer amigo cuando eran jóvenes, aunque no habían pasado tanto tiempo juntos durante varios años. Continúa, fue todo lo que respondió. Un amigo mío estaba en Sunset Ridge cuando llegaron los invasores. Logró escapar y, aunque herido, llegó a Luxmouth. Sigue en tratamiento, así que estoy aquí para transmitir el mensaje en su lugar. Su padre asintió. Le deseo una pronta recuperación. ¿Qué dijo? Pudo identificar a estas personas. Al parecer, habían anunciado una advertencia a su llegada, la cual anotó antes de irse. Celia se inclinó hacia adelante en su silla, decidida a captar cada palabra. Emily sacó una hoja de papel de una bolsa en su chaleco marrón de construcción y comenzó a leer. La joven condesa no comprendería el significado completo de lo que oía durante un tiempo, pero las palabras se le quedaron grabadas en la mente. Ha llegado una era de ruina, habitantes del interior. Somos la usurpación, y su supremacía ha terminado. 2 meses después, y un océano hacia el oeste y el pueblo estaba en silencio. Podría haberse considerado un pueblo fantasma. Dado su estado decrépito, era probable. La lucha contra las telarañas invasoras se había abandonado hacía tiempo, la maleza había crecido casi hasta la cintura en algunos lugares, y muchos edificios habían comenzado a sucumbir a los elementos. Restaurarlos sería impráctico, dado que el pueblo solo tenía un habitante. Black siempre había imaginado explorar un lugar como este. De niño, había pasado incontables horas imaginando una gran expedición con sus amigos a una pequeña aldea abandonada, descubriendo los secretos de generaciones pasadas que ocultaba. Quizás incluso quedara algún anciano sabio que compartiera historias de cuando la comunidad prosperó. Se le escapó una risita amarga. Nunca imaginó que él sería el anciano en cuestión, ni se le ocurrió cómo se sentiría esa persona hipotética al ser el último. Maldita sea, apenas tengo 19 años. Los demás humanos, con quienes había crecido, con quienes había excavado, creado, explorado y combatido contra monstruos, se habían ido. Con el paso de los años, todos encontraron su vocación y se fueron, uno por uno. Black no se opuso en aquel momento, ¿por qué habría de hacerlo? Era una perspectiva emocionante, adentrarse en lo desconocido y perseguir el verdadero propósito de la vida. Sus amigos hicieron precisamente eso, despidiéndose de él y de los aldeanos con una alegre despedida para no volver jamás. Dudaba que hubieran tenido algo más que éxito en sus viajes. Después de todo, habían sido compañeros de equipo desde que tenía memoria. Conocía a esos viejos amigos incluso mejor que los aldeanos que los habían acogido de pequeños. Entonces, ¿y por qué tenía problemas para recordar sus nombres? Black se levantó, apartando una piedra de una patada. El bloque de piedra sobre el que estaba sentado tenía numerosos desprendimientos en los bordes. Una vecina lo había dejado allí accidentalmente de niño, en la esquina de su casa, y el grupo optó por intentar romperlo con poco más que hachas de madera. Por razones que se le escapaban, nadie se había molestado en retirarlo durante años. No había ninguna razón para su colocación ni para su permanencia. El bloque de piedra simplemente había sido objeto de juego de unos niños con materiales sueltos. El recuerdo casi lo incomodaba. Podía recordar eso, pero no sus nombres. Avanzó por el camino de tierra vacío, pasando por edificios deteriorados y proyectos de construcción rudimentarios en los que él y su antigua pandilla habían trabajado en el pasado. Cuídense, chicos. Siempre recordaré nuestras aventuras aquí, dijo el primero en irse. Te voy a extrañar. Mucha suerte en el futuro, dijo otro. Bueno, eso es todo. Solo quedan ustedes dos después de que me vaya.
Ambos encontrarán su camino, lo sé, dijo otro. Adiós, Blake. Por más difícil que fuera recordar a sus amigos de la infancia, nunca olvidó sus palabras de despedida. Nunca podría olvidarlas. Y ahora estaba allí, solo en un pueblo que incluso los aldeanos habían abandonado hacía tiempo. Había hecho todo lo posible por preservarlo en su ausencia, por no dejar que el tiempo borrara esos preciosos recuerdos. Pero la entropía resultó más fuerte al final, como lo evidenciaba el pueblo cada vez más deteriorado. Si tan solo se hubiera dado cuenta de lo mucho que llegaría a apreciar el pasado. Finalmente llegó a su destino. Una pequeña choza cerca de las afueras, con adoquines cubiertos de musgo. Allí había vivido con una pequeña familia de aldeanos de niño, antes de construir su propia casa. Seguía allí, al otro lado del pueblo, y estaba en mucho mejor estado que este viejo lugar, pero no tenía ganas de volver allí en ese momento. Al entrar, apartó de un manotazo una fina telaraña de la puerta. El interior era tan lúgubre como el exterior. Un suelo de madera polvoriento y unas sillas destartaladas era todo lo que lo esperaba. No había recuerdos de los residentes, ni siquiera de su padre adoptivo. Pensar en el viejo aldeano le picaba la vista. ¿Cuánto tiempo había pasado desde su muerte? 5, quizás 6 años. Fue también por aquella época cuando los demás empezaron a marcharse. Ese fue el momento en el que su antigua vida empezó a desmoronarse. Ahora, ni siquiera las turbas hostiles se acercaban al pueblo. Le habría encantado la oportunidad de defender su hogar de una manada de zombies o un creeper demasiado ansioso, mostrando su destreza con la espada una vez más, pero los monstruos parecían completamente desinteresados. ¿Era solo para fastidiarlo? ¿Acaso estaban desafiando a Blake a alejarse un poco y enfrentarse a los peligros del mundo exterior? Suspiró. El sol comenzaba a ocultarse en el cielo nublado, y estaba cansado. Gestionar los cultivos y realizar un mantenimiento superficial en la puerta de la aldea no había sido muy agotador, pero descubrió que apenas tenía energía para hacer nada últimamente. Se oyeron unas gotas contra el techo de la choza, sacándolo de su trance nostálgico. Murmuró algo grosero para sí mismo por estar deprimido, y luego salió a toda prisa. La lluvia que caía lo apremiaba a llegar a casa pronto. La casa de Blake no tenía nada de especial, pero siempre se había sentido orgulloso de ella. 2 plantas, una habitación para cofres que contenían los numerosos minerales que él y sus amigos habían extraído en el pasado, y cómo podía olvidar el mapa mural de la región que habían hecho juntos de niños. Siempre sonreía al verlo, y las diversas notas garabateadas en él. Lugares que habían visitado, lugares demasiado peligrosos para volver a visitar, lugares aún por descubrir. Todo estaba marcado con meticuloso detalle. No se había actualizado en mucho tiempo, desde que los aldeanos habían empezado a marcharse. Mientras la lluvia arreciaba afuera, subió a su habitación y se dejó caer en la cama. Mirando al techo tras unos mechones de cabello castaño despeinado, solo pudo preguntarse una cosa. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Quedarse para siempre en su pueblo natal, solo y añorando una época más sencilla que, en el fondo, sabía que nunca volvería? El último miembro de su círculo de amigos se había ido hacía 3 años, y el último de los aldeanos se mudó 1 año y medio después. La realidad lo había estado mirando de frente todo el tiempo, pero siempre se había negado a aceptarlo. Nadie volvería a revivir sus viejas aventuras. Y sin tener ni idea de a dónde se había ido nadie, no era como si pudiera encontrarlos fácilmente. Estoy desesperado, ¿no? Se obligó a incorporarse y buscó algo para picar en el baúl junto a su cama. Las zanahorias frescas nunca escaseaban. Había cultivado demasiadas en los últimos meses, principalmente por falta de otras cosas que hacer. Hay demasiadas aquí para comerlas así como están, quizá podría preparar un guiso. Blake empezó a rebuscar en el cofre, seleccionando las zanahorias más adecuadas para tal tarea sin tener ni idea de cuáles eran sus criterios. Como la mayoría de los aspectos de su vida últimamente, lo hacía automáticamente. Fue entonces cuando su mano rozó algo en el fondo que le pareció diferente. Un panel de madera suelto, insertado como una pieza de rompecabezas en el cofre. Hacía tanto tiempo que no lo vaciaba que nunca se había dado cuenta de que podía haber un compartimento secreto. Con su atención finalmente desviada, apartó todas las zanahorias y levantó el panel para revelar un sobre delgado. ¿Qué es esto? Y sintió que el corazón se le aceleraba un poco al contemplar su descubrimiento. Era la emoción que había sentido en mucho tiempo, por mínima que fuera. Blake tomó el sobre y lo dejó sobre la cama para que lo inspeccionara.
El papel presentaba algunas señales de desgaste, pero por lo demás parecía normal. Una cara estaba sellada con una fina capa de baba, mientras que la otra llevaba su nombre escrito con una caligrafía vagamente familiar. Intrigado aún más, lo abrió y sacó una carta. Blake, no sé si alguna vez encontrarás esto, pero tenía que expresar mis pensamientos de una forma u otra. Me iré del pueblo en unos días, y después serás el único de mis viejos amigos que siga viviendo aquí. Siendo sincero, estoy un poco preocupado por ti. Cuando Adam se fue, las cosas empezaron a cambiar para nosotros. Empezamos a reunirnos con menos frecuencia, y nuestros viajes a la minería nunca duraron tanto. Luego se fue Mark, luego Lauren. Y cada vez que alguien se iba, era lo que más te afectaba. Hiciste todo lo posible por disimularlo, pero se notaba que te molestaba. Después de todo, siempre habías sido tú quien nos reunía para aventuras. ¿Recuerdas la casa del árbol que construimos en el bosque de abedules? ¿O el bioma de hongos en el que jugábamos? Fueron tiempos geniales, y nunca olvidaré lo bien que lo pasábamos juntos. Pero el tiempo pasa y las cosas cambian. Uno a uno, hemos tenido que seguir adelante con nuestras vidas. Ya no somos niños, ¿sabes? Creo que todos lo aceptamos de alguna manera, menos tú. Sé que todavía te molesta mucho el cambio. Los ojos le escocieron de nuevo, pero se obligó a seguir leyendo. Cuando me vaya, serás el último de nuestra antigua pandilla. Me preocupa cómo lo manejarás, pero sé que no puedo hablar de esto contigo en persona. Simplemente le restarías importancia y me dirías que no tengo nada de qué preocuparme. Pero hemos sido amigos de toda la vida, y me gusta pensar que te conozco mejor que eso. Si alguna vez encuentras esta carta, guarda este mensaje. No es sano que te quedes tanto tiempo en el pasado, no cuando todo tu futuro está a la vuelta de la esquina, esperando a ser encontrado. Espero que algún día aceptes que los tiempos han cambiado y que nuestros días de aventuras juntos han terminado. Recuérdalos con cariño, por supuesto, sé que lo haré, pero no dejes que los recuerdos te impidan buscar una nueva aventura. Sal, conoce gente nueva y encuentra tu lugar en el mundo como nosotros. Sea lo que sea que encuentres, estoy seguro de que le pondrás todo el entusiasmo que pusiste con nosotros. Sal y vive tu propia vida. Te irá genial. Siempre tu amigo, Alicia. Se quedó mirando esa carta durante mucho tiempo, el sonido de la lluvia golpeando era su único compañero. Blake no estaba seguro de cuándo, ni siquiera de si, se había dormido esa noche, pero más tarde se encontró rebuscando en la planta baja, reuniendo diversos objetos para el camino. Quizás, en algún rincón reprimido de su corazón, siempre había querido irse. Se había dicho durante años que tenía que quedarse, por si alguien encontraba el camino de regreso. Se dijo que era su responsabilidad mantener el lugar donde él y sus amigos habían crecido. Sin ellos, ¿quién más lo haría? Solo después de leer la carta, la verdad finalmente lo azotó como un tsunami. Su bajón emocional no era algo reciente. Había sido miserable durante los últimos 3 años. Tengo tanta vida por delante. Se decía a sí mismo mientras se afanaba por la cocina, revisando los arcones de conservas y cosechas. No puedo creer que haya perdido tanto tiempo. Blake no tenía ni la menor idea de qué emoción lo dominaba en ese momento. ¿Emoción? ¿Irritación? ¿Impaciencia? ¿Anhelo? Fuera lo que fuese, lo impulsaba hacia un objetivo. Abandonar la aldea de una vez por todas. Partir y empezar de cero. Fresco y hizo una pausa, solo entonces notando lo rápido que latía su corazón. Esa palabra resonó en su cabeza varias veces mientras reunía provisiones. Alimentos variados, herramientas de hierro que había fabricado hacía mucho tiempo y nunca había usado, e incluso una espada de diamante impecable. Era una de sus creaciones de las que más se enorgullecía, tanto que también había permanecido sin usar desde que la creó 5 años atrás. Sin embargo, al mirarla ahora, no pudo evitar sentir una inexplicable separación de su antiguo sentimiento. Tras otro momento de deliberación, Blake guardó la espada en su cofre. Y las herramientas. Y los demás objetos que había intentado meter en su inventario. Para cuando terminó, solo le quedaban una brújula, un pequeño mapa de la región, suficiente carne en conserva y zanahorias para una semana, y una espada ligera de piedra, por si acaso. Eso servirá. Quizás solo intentaba irse antes de arriesgarse a cambiar de opinión, pero había decidido que sería mejor que todos los tesoros y minerales que había encontrado en el pasado se quedaran, para que algún día algún otro aventurero los encontrara. Eran recuerdos de su tiempo allí, y no quería que obstaculizaran su progreso. Ya era hora de dejar el nido tal como estaba.
El único otro objeto que traería consigo en su nuevo comienzo era la carta de Alice, como un recordatorio constante de sus buenos recuerdos y de la necesidad de mirar hacia adelante en su vida, no solo hacia atrás. Con sus provisiones listas, echó un último vistazo a la casa que había construido y salió al pueblo abandonado. Black echó un vistazo a su alrededor 2 veces, luego dio media vuelta y miró hacia el este. Había una colina más allá de los límites del pueblo que él y sus amigos solían subir juntos, pasando horas simplemente disfrutando de la vista. Sí, por ahí empezaré. Un trote rápido lo llevó a la cima. El pueblo estaba atrás, y una larga extensión de llanuras cubiertas de hierba se extendía frente a él. Más allá, un espeso bosque de robles donde los árboles inexplicablemente crecían más de lo normal. Más allá, un océano. Y más allá, no estaba seguro. Nunca había viajado al extranjero. De lo que sí estaba seguro era de su propósito. Era hora de un nuevo comienzo. Ser mío de nuevo, volver a ser artesano, y encontrar su lugar en el vasto mundo. Black no sabía qué le aguardaba, si es que acaso algo, pero la idea de descubrirlo por sí mismo lo llenaba de una emoción que no había sentido en años. El sol salía por el este, animándolo mientras daba los primeros pasos para descender la colina, lejos de casa. Su nuevo viaje, su búsqueda de aventuras, había comenzado. Lo que Black no se dio cuenta en ese momento fue que una aventura estaba a punto de sucederle. Black tardó casi todo el día en cruzar las llanuras, afortunadamente sin mayores incidentes. Avanzaba a paso ligero para disfrutar del paisaje y, al mismo tiempo, distanciarse del antiguo pueblo. Lo último que quería era cambiar de opinión y abandonar su aventura. Mientras caminaba, Black consideró el mundo de posibilidades que se le abriría tras cruzar el océano. ¿Se establecería en un nuevo lugar? ¿Seguiría vagando para siempre, sin ataduras a ningún lugar? Quizás incluso iría en busca de una fortaleza de Ender, como los héroes legendarios de los que él y sus amigos habían oído historias al crecer. Nunca he luchado contra un Enderman, aunque, cada cosa a la vez. Primero tendré que cruzar el mar, y luego podré entender todo eso. Arriba, el cielo era de un cálido tono naranja. El sol comenzaba a ponerse justo cuando llegó al robledal, y ya podía ver las estrellas centelleando en el cielo. Sonrió ante la serenidad del espectáculo, pero frunció el ceño al darse cuenta de que se estaba cansando después de caminar todo el día sin parar. Debería montar un campamento, aunque Black estaba ansioso por emprender su aventura, no fue tan insensato como para adentrarse en el bosque al anochecer. Ya distinguía las tenues siluetas de criaturas inhumanas arrastrándose a lo lejos. Las turbas hostiles emergían para pasar la noche. Ninguna parecía acercarse, pero sabía que no debía dar por sentado que se quedaría así. Era hora de construir un refugio temporal. Hay muchos árboles aquí, así que no debería ser difícil. Veamos, Black paseaba por el borde del bosque, inspeccionando los árboles más cercanos. Aunque la mayoría de la gente, e incluso algunos de sus viejos amigos, los consideraría idénticos, él no era como la mayoría. Examinó cuidadosamente su corteza, la forma en que se alineaban sus contornos y lo nudosos que parecían algunos troncos. ¿Eran lo suficientemente gruesos para sus propósitos o demasiado delgados para proporcionar una estructura adecuada? Conseguir la madera no era un problema. Incluso sin hacha, bastaba con las manos desnudas. Pero después de conseguirla, había muchos factores que considerar. Se rió entre dientes. En algún lugar de su cabeza, juró que podía oír las voces exasperadas de sus amigos, insistiendo en que todos los árboles eran iguales. Black se acercó a un ejemplar medianamente alto que parecía suficiente para una sola noche, y preparó el brazo para un buen puñetazo. RRRRT sonido. Su reacción fue instantánea. Se lanzó con fuerza hacia la izquierda, esquivando la flecha por una fracción de segundo. Black se tambaleó, intentando recuperar el equilibrio y desenvainando torpemente su espada. Una mirada al árbol reveló que la flecha se había clavado a la altura del pecho. Se estremeció al imaginar lo que le habría hecho en la espalda si no hubiera oído la cuerda tensarse. El atacante era un esqueleto, lo suficientemente lejos como para que contraatacar fuera un problema. Se rió de él mientras sacaba otra flecha. Black se puso en pie, manteniendo la espada en alto a la defensiva mientras intentaba idear una estrategia. Fue entonces cuando notó que el sol se había puesto por completo. ¿Cuánto tiempo había pasado observando los árboles? Concéntrate. Hace tiempo que no lucho contra ningún mob, pero no importa. Es solo uno. Lo tengo. Apretó su agarre y dio un paso más cerca. El esqueleto le apuntó a la cara, tirando de la cuerda.
Con otro paso, Blake se arrodilló justo cuando la flecha soltó una segunda flecha que pasó sobre su cabeza. Golpeó el suelo con la mano libre hasta sacar 2 pequeños cubos de tierra. Con un rápido movimiento de la mano, los volvió a apilar frente a él. Los bloques recuperaron su tamaño normal al volver a colocarlos. Un golpe sordo al otro lado de su barrera improvisada sugirió que una tercera flecha había sido disparada, incapaz de atravesar los cubos de tierra. Podía oír al esqueleto rechinar los dientes, frustrado. «Ven a buscarme», gritó. Tras ganar unos instantes preciosos, desenterró otro cubo y lo sujetó con firmeza. No serviría de mucho como arma en su tamaño pequeño, y no podía recoger bloques en sus tamaños grandes, pero tal vez podría ser la distracción que necesitaba. «Espero que esto funcione». El esqueleto, aún más molesto por su provocación, había dado unos pasos alrededor de su pequeño pilar de tierra. Ya tenía el arco tensado cuando volvió a estar en su punto de mira. Blake se agachó tras el pilar en cuanto disparó otra flecha, esquivándola por tan poco que sintió su cola emplumada rozarle la mejilla. Respondió saliendo de su escondite y lanzando el pequeño cubo de tierra con todas sus fuerzas. Quedó a pocos bloques del esqueleto, lo que no hizo más que provocar otra carcajada. Maldiciendo en voz baja, desenterró un nuevo bloque a su alrededor. Una vez más, la turba rodeó su torre de tierra y apuntó. Lanzó el cubo antes de que tuviera oportunidad de atacar, pero al igual que en el intento anterior, estaba demasiado lejos para lanzarlo. El esqueleto volvió a dispararle, y esta vez sintió que la flecha le rozaba el costado. No resultó herido por milagro, pero se había abierto un gran corte en la tela granate de su chaqueta ligera. Para colmo, el terreno alrededor de su barrera se estaba volviendo irregular de tanto cavar. Si no encontraba la manera de acabar con esto ahora, era solo cuestión de tiempo antes de que acabara atrapado en una zanja, donde sería fácil atrapar presas. El esqueleto seguía demasiado lejos para alcanzarlo con un lanzamiento. Podría intentar una cosa más, obligado a ignorar la posibilidad de que esta única turba pusiera fin a su aventura antes de que realmente comenzara. Blake desenterró un último cubo y lo sujetó con fuerza. Su espada aún estaba sujeta en su mano izquierda, lista para la acción. «Allá vamos». Permitió que el esqueleto lo atacara una última vez, agachándose tras el pilar de nuevo cuando su flecha pasó volando. Entonces, sin perder ni un segundo, cargó contra él con la espada en alto. El esqueleto buscó otra flecha, levantando el arco justo cuando Blake llegó a la mitad del camino entre ellos. Antes de que pudiera tensar la cuerda, lanzó su tercer cubo de tierra. Lo siguió con la mirada, observando cómo el bloque se arqueaba directamente hacia la cara del esqueleto y lo obligaba a tambalearse. Esta era su oportunidad. Con un grito, acortó la distancia restante y descargó su espada sobre la mano del arco de la turba. Un horrible crujido de huesos después, el brazo derecho del esqueleto había sido cercenado a la altura del codo. Luchó por limpiarse la tierra de las cuencas de los ojos, ya no cacareando, sino gruñendo de furia. Blake alzó su espada en un corte diagonal, atravesándole varias costillas. Por si acaso, clavó la hoja con todas sus fuerzas en la cara del esqueleto. El cráneo se quebró y se hizo añicos, y el cuerpo se desplomó en un amasijo informe de huesos. Blake se sentó e intentó recuperar el aliento. La primera noche de su aventura, y la primera turba, ya le habían dado una cantidad vergonzosa de problemas. Esto distaba mucho de la seguridad de la aldea, o incluso de las excursiones de caza que hacía con los demás. Siempre estaban juntos por aquel entonces, y ni siquiera los Creepers habían tenido oportunidad contra el grupo. Ahora solo estoy yo, se recordó. Tengo que arreglármelas sin ellos. Ya he vencido a muchos esqueletos yo solo. Estoy oxidado. Inspeccionó su espada. Para su consternación, la hoja de piedra ya tenía algunas astillas. El uso excesivo la rompería con el tiempo, y no necesitaba que eso sucediera al principio del viaje. Con esa esperanzadora perspectiva en mente, Blake decidió tomar el arco del esqueleto y las flechas que encontró en el montón de huesos. Había 6 en total, de una calidad notablemente mala. Puntas oxidadas, colas de plumas destrozadas, y una de ellas parecía tener musgo. El arco no estaba mucho mejor. Sentía que se rompería con demasiado esfuerzo. Mejor que nada, supongo. Es hora de construir ese refugio. Tras aprender la lección de la noche sobre perder el tiempo, optó por ir directamente al árbol más cercano. Unos cuantos golpes contundentes con las manos desnudas fueron suficientes para derribarlo, y pronto tuvo una modesta colección de troncos. Al romper uno de ellos, obtuvo tablones de madera, uno de los materiales más básicos, y tras algunos retoques, armó una mesa de trabajo.
Al convertir los demás troncos, obtuvo suficientes tablones para construir una pequeña y estrecha cabaña donde pasar la noche. Aunque no era nada cómoda, era suficiente por el momento. Se puso a trabajar con la mesa de trabajo, rompiendo algunos de los tablones sobrantes en palos y usándolos como base para nuevas herramientas. El fruto de su trabajo no fue nada del otro mundo. Un hacha de madera, una pala y un pico que guardó en su inventario. Pero esto era lo que significaba empezar de cero, ¿no? Se reconstruiría desde cero y recuperaría todo el tiempo perdido. Un raspado en la pared exterior de su choza hizo que Blake diera un respingo. Poco después, se oyó un gemido sordo. Sin duda, un zombi se había interesado por la estructura. Tenía sentido. Solo un cascarón descerebrado encontraría interesante su pequeño y anodino cubo de madera. Haciendo todo lo posible por ignorar el ruido, sacó de su inventario una chuleta de cerdo que había pasado el día mordisqueando. Hacía tiempo que se había enfriado e incluso estaba un poco dura, pero la comida era la comida. Bueno, ¿no es una mierda?, murmuró para sí mismo. Solo, mal equipado y encerrado en una estrecha choza de madera mientras las diversas monstruosidades de la noche se arrastraban a su alrededor, una de las cuales ya le había causado a Blake más problemas de los que merecía. Quizás, en retrospectiva, tomar el nuevo comienzo tan literalmente no había sido la mejor idea después de todo. ¿Por qué no traje al menos una armadura de cuero? ¿Acaso me quedaba alguna? Oyó débilmente el crujido de huesos. O bien había llegado otro esqueleto y rondaba afuera, o bien el zombi había encontrado los restos de su primer enemigo. En cualquier caso, significaba que aún había monstruos cerca, y probablemente no desaparecerían pronto. Gimiendo, Blake se acurrucó en el suelo e intentó descansar. El dolor fue la primera sensación que Blake sintió al despertar. Su espalda y piernas protestaban con vehemencia por las condiciones en las que había dormido. El estrecho cubo de madera no le ofrecía ningún consuelo. Algunos de sus dolores musculares también podrían deberse a su encuentro con el esqueleto, pero decidió que ya no quería reconocerlo. ¿Ya amaneció? Que amanezca, por favor, y atravesó una de las tablas de madera de su tejado, entrecerrando los ojos al entrar la luz del sol. El vasto cielo azul lo recibió, sin una sola nube a la vista. Un clima perfecto para continuar su aventura. Sin embargo, fue en ese mismo momento cuando el mundo decidió sorprenderlo más de lo que jamás podría describir. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar violentamente, haciéndolo tropezar y caer dolorosamente sobre su mesa de trabajo. Podía oír los árboles crujir afuera, sus hojas causando un estruendo al chocar entre sí. En cuestión de segundos, los temblores cesaron y la luz del sol desapareció por completo. Frotándose el estómago después de la caída, Blake salió por el techo para investigar y se encontró mirando fijamente un árbol que parecía haber aparecido instantáneamente en medio del bosque. Había visto robles enormes antes, pero ninguno se comparaba jamás con el monstruoso ejemplar que tenía ante él. Este árbol se alzaba tan alto sobre el paisaje que Blake se sentía como un pececillo de plata en su presencia. Sus ramas eran tan gruesas que oscurecían el cielo, y su tronco parecía ahuecado para albergar una pequeña aldea en la base. Las raíces del coloso se hundían en el suelo como patas muy gruesas, elevándolo aproximadamente el doble de su altura. Debajo, podía ver los restos de árboles y arbustos más pequeños en una maraña de flora. Le habría recordado un poco a un laberinto de setos de no haber estado tan atónito. No estaba seguro de qué hacer en este viaje, ¿verdad? Quería encontrarle un propósito a algo, este parece un buen punto de partida. No tenía la menor idea de lo que le esperaba, pero eso no le impidió correr hacia el gigantesco roble de todos modos. Félix. ¿Viste eso? Como si no estuviera lo suficientemente nervioso después de presenciar cómo un árbol del tamaño de una pequeña montaña brotaba de la tierra, los gritos de su compañero lo hicieron estremecerse nuevamente. Sí, lo hice. Exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. Por favor, no muy alto, alguien podría oírnos. Celia no pareció prestar atención a su advertencia, dando saltitos mientras observaban al inexplicable gigante. Estaban en el límite del robledal, junto a una playa de arena. Su presencia era desconocida, y Félix deseaba que así fuera el mayor tiempo posible. El árbol llamaría la atención sin necesidad de gritos. ¿Crees que fue causado por nuestro artefacto descarriado?, preguntó Celia. Lo más probable, respondió. No me imagino nada más que pudiera hacer esto, a menos que los árboles broten de forma natural y sin previo aviso en esta región. Y yo que pensaba que sería una búsqueda difícil. Resopló, apartándose dramáticamente un largo mechón de pelo rojo tras el hombro.
Oh, día glorioso, este es nuestro gran avance. Ven. El nucleogénesis te espera. Antes de que Félix pudiera siquiera sugerir un plan para acercarse al árbol, ella ya había huido entre la maleza. Su falda blanca como el mármol logró no engancharse en ninguna planta. Se había adelantado lo suficiente como para haber aprendido a evitarlo. Señora Celia, por favor espere y... Exasperado, pero igual de ansioso por investigar, corrió tras ellos. Félix solo esperaba que llegaran primero. Señor Ray. Podemos asumir que... Ray levantó una mano para silenciar a su peón enmascarado y encapuchado. Los miembros de su equipo, el escuadrón de recuperación llamado Lime, contemplaron el enorme árbol que acababa de tapar el sol en la playa. No pudo contener una sonrisa. ¿Podemos asumir que esto es obra del nucleogénesis? Preguntó Ray, terminando la pregunta de su subordinado. No veo por qué no. El agente Lime, 6 aún no ha regresado, ¿verdad? Lime, 3 negó con la cabeza, mirando un cuaderno negro. No, sí Ray. A pesar de sus informes sobre el hallazgo de un núcleo, aún no ha regresado. Tampoco ha recibido ningún mensaje nuevo de él. Bueno, al menos sabemos dónde está. Si sigue ahí fuera, puede esperar a que lleguemos. Escuadrón Lime, a moverse. Preveo un ascenso para nosotros. Dio sus primeros pasos entre los árboles, flanqueado por sus tropas. Esperaba que recuperar un nucleogénesis fuera fácil, pero no creía que le hubiera caído en las manos de esa manera. Blake se adentró en las ruinas desoladas del bosque bajo el árbol, con el corazón latiéndole con fuerza. El suelo estaba cubierto de astillas de madera, hojas, ramas, frutas y cualquier otra cosa que se hubiera quedado atrapada en la entrada del incidente. El graznido desesperado de cientos de pájaros llenó el aire, y pronto los pájaros también. Otros animales también huían. Zorros, ocelotes extraviados y al menos una manada de lobos corrían en todas direcciones. Ni siquiera quería pensar en qué sería de las criaturas en el epicentro de la aparición del árbol. Un hedor insoportable lo invadió, seguido de un gemido sordo a sus espaldas. Blake se giró bruscamente y asestó un tajo en el pecho del zombi. La carne verde y podrida de la criatura se partió sin mucho esfuerzo, y retrocedió unos pasos tambaleándose. No le dio tiempo a recuperarse, recordando el esqueleto del día anterior, y lo apuñaló en el estómago. El zombi farfulló, extendiendo débilmente una mano hacia su rostro antes de rendirse y desplomarse. Blake frotó la hoja de piedra contra la hierba en un débil intento de limpiarla. Solo espero que los monstruos no sean tan valientes como ese zombi. Siguió avanzando, pisando con cuidado los escombros cada vez más densos. Finalmente, se dio cuenta de que, aunque las turbas no habían huido con los animales, no estaban vagando activamente por los restos del bosque. Esto, se dio cuenta además, se debía a que estaban demasiado ocupados intentando desenredarse de los escombros. Blake empezó a ver zombis con trozos de madera incrustados en el cuerpo, atrapados o completamente aplastados bajo los bloques de árboles caídos. Los esqueletos eran poco más que huesos dispersos, y se le puso la piel de gallina al encontrar la mitad inferior de una enredadera desplomada contra un tocón. Su caparazón musgoso claramente no había sido rival para lo que había sucedido. Pero el peor descubrimiento fue el de una araña, aún viva y acurrucada bajo un tronco derribado. Blake estaba seguro de evitarla por completo. La mera visión lo hacía temblar. Cuanto más se adentraba, más espeso se volvía el follaje arruinado. También había más monstruos muertos o moribundos. De hecho, diría que una cantidad sospechosa. Las manadas no eran raras, pero la gran cantidad de monstruos que encontró le pareció más que una simple coincidencia. Con la excepción de un segundo zombi audaz que Blake abatió fácilmente, todos estaban demasiado distraídos por el desastre como para prestarle mucha atención. Las turbas no se agrupan sin motivo, y hay demasiadas aquí como para que simplemente estuvieran cubriéndose de la luz del sol. ¿Estaban persiguiendo algo? Sintió un escalofrío. ¿Habría alguien más en el bosque, huyendo de los monstruos cuando apareció el árbol? ¿Y si aún estaban allí? Félix resistió el impulso de estremecerse con cada crujido de hojas que hacían sus pasos mientras corría tras Celia. No había muchas posibilidades de pasar desapercibido ahora que el enorme árbol sin duda había atraído la atención de todos por los trozos, y su principal objetivo era asegurarse de que no se separaran. Sigan el ritmo. Insistió desde más adelante. Si nos demoramos, podríamos perder esta oportunidad. Podríamos perder mucho más que la oportunidad si caemos en una trampa, pensó. Pero no iba a expresar esa preocupación, no cuando ella estaba tan decidida.
La conocía desde hacía tiempo como para comprender que la mejor manera de actuar era simplemente asegurarse de que no le hiciera daño. No puedo creer que estemos tan cerca, dijo Félix al alcanzarlo por fin. Parece tan increíble. Soltó una risita, pasando delicadamente por encima de una rama caída. De alguna manera, su paso elegante no flaqueó ni siquiera entre los abundantes escombros del suelo del bosque. ¿Alguna duda? Desde el momento en que salimos de Luxmouth supe que podríamos localizar un nucleogénesis nosotros mismos. Todavía tienes el radar activo, ¿verdad? Metió la mano en un pliegue oculto de su peto de cuero y sacó una hoja de papel similar a un mapa. Sin embargo, en lugar de mostrar la geografía local, la superficie mostraba un objeto esférico de color morado oscuro. El papel estaba encantado para proporcionar un conjunto de coordenadas junto a la esfera, relativas a su posición. A medida que avanzaban por el bosque, el valor de las coordenadas disminuía. Sí, Lady Celia. El nucleogénesis está en la base del enorme árbol. Ella prácticamente chilló. Excelente. Y el efecto que tuvo debe significar que este es el segundo núcleo de harina de huesos. Papá estará encantado cuando regresemos con él. Félix volvió a guardar silencio. No quería desanimarla, pero solo esperaba que el duque Javier se mostrara comprensivo a su regreso. La partida inesperada de Celia, sin guardaespaldas, no le parecía algo que pudiera pasar desapercibido, incluso si no había una invasión que afrontar. Y aunque ella era la hija del duque, él no tenía derecho a la nobleza. Quizás, con suerte, solo le caerían unos años de cárcel por ayudarla. Félix. Estás muy callado. ¿No te emociona tanto esto? Parpadeó cuando ella interrumpió sus pensamientos y tartamudeó una respuesta. Ese sí, Lady Celia. Su voz se apagó de nuevo al cambiar el radar. Aunque seguían acercándose al nucleogénesis, apareció de repente una segunda lectura. Debajo de la esfera púrpura, una amarilla se dirigía hacia el este. Muy emocionado, continuó Félix. Hay otro núcleo cerca, a unos 25 fragmentos al este. Celia se quedó sin aliento. ¿Quieres decir que podremos conseguir dos? La fortuna nos acompaña hoy. ¿De cuál estamos más cerca? Volvió a comprobar el radar. Podemos ahorrar tiempo si primero aseguramos el núcleo de harina de huesos. Ya hemos recorrido casi 2/3 del camino. Luego podemos, el radar cambiaba a medida que caminaban. Aunque se alejaban del lugar donde había aparecido la segunda lectura, las coordenadas de la esfera amarilla se alejaban de ellos y se dirigían hacia el enorme árbol. Espera, eso no debería estar pasando, dijo. Los núcleos génesis no pueden moverse solos, así que, alguien ya tiene el segundo. Y parece que están más cerca del núcleo de harina de hueso que nosotros. Celia palideció un poco. ¿No, están aquí los usurpadores? A Félix se le encogió el corazón al asentir. No sé quién más podría ser. Tenemos que darnos prisa. Y así, nuevamente echaron a correr, tratando desesperadamente de cerrar la brecha entre ellos y sus enemigos. Ray guió a su equipo a paso rápido por el bosque devastado. Los supervivientes parecían haber recuperado la confianza, y el escuadrón Lime se vio atacado por un grupo de 6 zombies. 2 esqueletos tenían sus arcos tensados a lo lejos, esperando a que se acercaran un poco más. «Despliéguense», gritó. Lima, 2 a Lima, 5, encárguense de los zombies. Lima, 7 y Lima, 8, vigilen la retaguardia. Yo me encargo de los esqueletos. Sus compañeros se separaron según las instrucciones. Ray observó cómo 4 agentes hacían señas y provocaban a los zombies para que los persiguieran en direcciones diferentes, donde estarían aislados y serían más fáciles de controlar. Eso lo dejó con los enemigos a distancia, que ya lo apuntaban. Desenvainó su espada de hierro y desvió la primera flecha, luego esquivó la segunda. Mientras los esqueletos se preparaban para recargar, cargó contra el que tenía más cerca. Un ataque rápido después, y su cabeza aterrizó en el suelo. La segunda turba apretó los dientes con furia y disparó otra flecha. Esta vez estuvo a punto de alcanzarlo, pero no lo suficiente como para preocupar a Ray. Sonrió, decidiendo que no estaría mal perfeccionar su talento con el artefacto que poseía. Grasscore, es hora de hacer lo tuyo. Una oleada de energía lo inundó, cortesía del núcleo génesis que le habían confiado. Percibió con claridad la hierba bajo sus pies, enterrada bajo los escombros. Ray sonrió, permitiendo que sus sentidos se sintonizaran plenamente con ella, en concreto, con la hierba sobre la que se encontraba su enemigo. Un instante después, las briznas crecieron hasta la cintura, enredándose en las piernas del enemigo.
Cuando el esqueleto, alarmado, intentó liberarse, la hierba a sus pies formó un nudo y lo hizo tropezar. Ray se acercó y le asestó una rápida puñalada en la nuca. Bastante sencillo, dijo mientras la energía del núcleo de hierba se agotaba. ¿Cómo están? Limes 2 y 5 ya se acercaban para reunirse con él. Detrás de ellos, Limes 3 y 4 asestaban los golpes finales a los últimos zombies. Ningún otro enemigo había atacado, así que Limes 7 y 8 también se acercaron. Terminado, Sir Ray, informó Lime 2, envainando su espada. Sin bajas. Bien. ¿Hay alguna señal de Lime 6? 6 cabezas encapuchadas y enmascaradas se agitaron al unísono. MMM. Espero que esté bien, busquemos el núcleo, así podremos ver dónde está. Guardó su espada entre los pliegues de su capa y continuó caminando, con la vista bien abierta. El árbol no estaba lejos, ni tampoco su objetivo. Sé que las condiciones lo dificultan, anunció, pero traten de no ensuciarse demasiado la ropa. Queremos lucir lo mejor posible cuando le entreguemos el núcleo al comandante Green. Sí, Sir Ray, respondieron al instante. Él también percibía la emoción en sus voces. El oscuro núcleo de harina de hueso, hablamos del logro de nuestra vida. Este podría ser nuestro boleto a los rangos más altos. Por fin llegaron a la base del árbol, y al enmarañado bosque que se extendía bajo él. Su premio estaba al alcance. Blake empezaba a preocuparse de que encontrar respuestas al misterioso árbol implicara treparlo. El follaje destrozado era más denso que nunca, y se topaba con los restos de otra turba cada pocos metros. En un momento dado, juró haber oído un silbido seco y distintivo cerca, pero no se veía su origen. Justo cuando empezaba a considerar simplemente dar media vuelta y huir del árbol, finalmente se topó con algo que lo intrigó lo suficiente como para no hacerlo. Uno de los muchos trozos de madera esparcidos en su camino tenía un trozo de tela pegado, como si alguien se hubiera rasgado la camisa al pasar. Era de lana color canela, y aunque no era experto en confección de ropa, se dio cuenta de que provenía de un tejido fino. Incluso las fibras del pequeño trozo se mantenían unidas de maravilla. Debió de haber hecho falta mucha fuerza para arrancarlo. O eso, o la persona a quien pertenecía esto pasaba corriendo con prisa. Blake obtuvo su respuesta pronto. En lo que parecía ser el punto más profundo del follaje, se encontró con la triste visión de un cuerpo entre los escombros. Lo miró fijamente, sintiéndose repentinamente aturdido. Desafortunadamente, no era la primera vez que veía la muerte. Ataques zombie en el pasado se habían cobrado la vida de varios aldeanos, y él y sus viejos amigos se habían visto obligados a vengar a los caídos. Dado que estos a menudo se convertían en zombies, nunca había muchos restos que recoger. Pero esta era la primera vez que veía un cuerpo humano, o al menos lo que él creía que era un cuerpo humano. El cadáver estaba colocado de forma incómoda, de modo que su larga capa color canela ocultaba la mayoría de sus detalles. Tenía una forma claramente humana, con las mismas extremidades cuadradas que cualquier otra persona, pero no iba a intentar quitarle la vestimenta para confirmar su humanidad. La capa presentaba cortes irregulares, indicios de ataques zombie, y estaba manchada de rojo en ciertas zonas. Blake se estremeció al verlo. Lo siento, hombre. Espero que estés mejor donde quiera que estés ahora, al menos ahora sabía por qué se congregaban las multitudes, pero eso seguía sin explicar el árbol. No había forma de que hubiera brotado solo, así que ¿qué había pasado? Una tenue luz entre el follaje le llamó la atención. Un montón de ramas gruesas y nudosas se había derrumbado sobre algo que emitía un brillo púrpura y un zumbido sordo. Despertado por la curiosidad, Blake comenzó a apartar los escombros del bosque. Excavó entre madera, raíces y trozos de corteza antes de descubrir finalmente el objeto oculto. Una esfera translúcida del tamaño aproximado de su puño. Era un objeto que nunca había visto. Los comerciantes ambulantes les habían mostrado raras perlas de Ender a él y a sus amigos cuando eran jóvenes, pero recordaba claramente que eran de color verde oscuro. El objeto vítreo que tenía ante él era de un color amatista intenso y emitía una luz púrpura realmente notable ahora que lo había desenterrado. A través de su superficie, Blake pudo ver un gas oscuro y nebuloso arremolinándose en su interior. ¿Qué es esta cosa? Pensando que era un tesoro olvidado, o tal vez una pertenencia del viajero fallecido, Blake se agachó para recogerlo. En cuanto su mano tocó la superficie lisa y fría, se le nubló la vista y oyó a alguien hablar. ¿Por qué no lo cultivamos nosotros mismos? ¿Necesitan nuestra ayuda, no? Les ayudaremos a instalar una granja allí, junto al río. Eso es todo.
Entonces la percepción de Blake volvió a la normalidad, dejándolo completamente confundido. Las dos voces eran claramente masculinas, pero tenían un tono sobrenatural que no podía identificar con exactitud. Además, nunca las había escuchado. Un rápido vistazo a su alrededor le indicó que estaba solo, así que volvió a mirar la esfera. ¿Me acabas de decir eso? Si así fuera, no dijo nada más. Tomó la esfera y la examinó detenidamente, buscando cualquier detalle minúsculo que le indicara qué era. Lo más cerca que Blake llegó a una respuesta fue una inexplicable idea de harina de huesos. Oye. ¿Quién eres? Se sacudió tan fuerte que casi tropezó y cayó. Blake se giró, manteniendo su espada cerca. El que hablaba era un hombre de aproximadamente su misma estatura, pero su rostro estaba casi oculto tras una máscara metálica con gafas protectoras de cristales verdes. Llevaba una capa larga con capucha, del mismo color canela polvoriento que el del cuerpo que Blake había encontrado. Solo se veía la parte inferior del rostro, con el ceño fruncido y la piel inusualmente grisácea. 6 personas vestidas con atuendos similares, sin las gafas protectoras, aparecieron tras él. Yo, vivo aquí. Blake se quedó atónito al ver lo ronca que sonaba su voz. De repente, se dio cuenta de que estaba hablando con otro ser vivo por primera vez en más de un año. El ceño del hombre permaneció inmóvil. ¿Vives aquí? ¿En este árbol? Se aclaró la garganta. No. Vivía en un pueblo. No muy lejos de aquí. Señor Ray, dijo en voz alta una de las personas enmascaradas, su aparente líder levantó la mano y su corte guardó silencio. Entonces también debieron haber venido a investigar este árbol. ¿Se encontraron con alguien vestido como nosotros? A Blake se le encogió el corazón al señalar el montón de ramas donde estaba el cuerpo. Allí. Lo encontré así, los zombies debieron haberlo alcanzado. Un murmullo se elevó del grupo. Ray pasó junto a él y se acercó al cuerpo, examinándolo. Dejó escapar un suspiro. En efecto, tranquilo, Lime, 6. Continuaremos trabajando en tu memoria. Sus otros peones murmuraron sus propias despedidas al cuerpo. Blake no estaba seguro de qué pensar de todo esto. Sus atuendos dejaban claro que no eran simples viajeros. Encontré esto cerca de él, bajo un montón de escombros, dijo, mostrando el orbe al grupo. ¿Alguna idea de qué es? Ray se acercó y lo observó. Su boca se torció. Blake notó que estaba conteniendo una sonrisa. Es un objeto que mis amigos y yo hemos buscado desde hace tiempo, llamado el núcleo de harina de hueso. No me cabe la menor duda de que fue él quien hizo que este árbol creciera tanto. ¿Harina de huesos? ¿Como la que se usa para fertilizar las plantas? Nunca había oído que funcionara tanto. Al ver las imponentes raíces que se alzaban sobre ellos, Ray rió entre dientes. Ah, sí, el núcleo tiene poderes realmente extraordinarios. Puede acelerar o, como pueden ver, potenciar el crecimiento de las plantas a un nivel sin precedentes. Si se usa incorrectamente, los resultados pueden ser desastrosos. Hay otro igual, actualmente en posesión de unos rufianes que se oponen a los de mi orden. Blake arqueó una ceja. ¿Su pedido? Basta de preguntas, dijo secamente. Por favor, denme el núcleo para que podamos continuar. Lo miró. Cierto, parecía que llevaban tiempo buscándolo, pero algo le inspiraba la inexplicable necesidad de no dárselo. No por codicia, sino por aprensión. Algo le irritaba de este grupo. Sin ánimo de ofender, pero me gustaría conservarlo un tiempo. Por fin me voy de casa, y este es mi primer gran descubrimiento. La mandíbula de Ray se tensó y Blake notó que su mano se contraía como si estuviera a punto de apretarla. Esto no se debate, dijo uno de los enmascarados. Entrégalo o te lo quitamos a la fuerza. Preferiría algo sencillo, interrumpió Ray, mirando a su peón, pero en este caso me veo obligado a plantarme. Necesitamos esa esfera más de lo que jamás imaginarás. Dámela. Blake retrocedió, dándose cuenta de repente de que irritarlos estando 7-1 en inferioridad numérica no era la mejor idea. Instintivamente, sostuvo el núcleo de harina de huesos cerca de su pecho. Demasiado cerca, de hecho. La esfera pareció derretirse contra él, y la sustancia nebulosa que contenía se absorbió en el cuerpo de Blake. En segundos, no quedó rastro del objeto. Jadeó al sentir una oleada de energía, y sus sentidos se volvieron hiperconscientes de las plantas que los rodeaban. Blake, sin embargo, estaba más preocupado por las reacciones de alarma que recibió en ese momento. Se lo ha atado a sí mismo, exclamó otra persona enmascarada. Sí, Ray.
Tras las gafas protectoras, Ray entrecerró los ojos mientras él y Blake se miraban fijamente. Que así sea. Recuperaremos el núcleo génesis de sus restos. Agentes, maten al Inlander. Los encapuchados, los agentes, se desplegaron alrededor de Blake, sacando armas de sus capas. Blandían espadas como él nunca había visto, con hojas de hierro cortas y curvas en lugar del tradicional filo recto. Aunque eran más pequeñas que su espada de piedra, las armas que portaban sus enemigos parecían mucho más compactas y fáciles de transportar. Se sobresaltó, esquivando rápidamente un ataque de uno de los peones de Ray. No era momento de distraerse con nimiedades. Blake empujó al encapuchado contra otro que intentaba acortar la distancia, buscando frenéticamente una ruta de escape. El grupo lo tenía prácticamente acorralado contra un muro impenetrable de restos de árboles y raíces, y no podía ir a ninguna parte sin abrirse paso entre ellos. 2 agentes más cargaron. Alzó la espada para detener uno de sus golpes, haciendo una mueca al sentir la hoja de piedra astillarse con el impacto. El segundo enemigo lo apuñaló desde la derecha, pero falló el blanco cuando Blake se lanzó hacia adelante contra el agente que había bloqueado. Ambos retrocedieron, casi perdiendo el equilibrio entre la corteza suelta y las ramas. Si bien la maniobra salvó a Blake de la puñalada, no mejoró su posición. Ray y sus otros compañeros lo rodearon mientras tanto. Tonterías y, aún en peligro inminente por el hombre al que se enfrentaba, Blake le clavó un rodillazo en el estómago con todas sus fuerzas. Su enemigo tosió y se tambaleó, y un golpe firme en la cabeza con el pomo de la espada de Blake lo derribó al suelo casi al instante. Ya basta de tonterías, dijo Ray. No te compliques más de lo necesario. Lo haremos lo menos doloroso posible. Acaba con él. El tiempo pareció ralentizarse a medida que los agentes lo rodeaban. Una agradable y cálida sensación se extendió desde el pecho de Blake hasta sus extremidades, mientras su mente se despejaba de preocupaciones. A pesar de la lucha por su vida, estaba inexplicablemente en paz. En algún lugar de su interior, juró que podía sentir el objeto que había absorbido guiándolo. Su atención recorrió el suelo, sobre la hojarasca y los trozos de corteza, hasta un único bloque de hojas intacto que había pasado desapercibido. El propio Ray lo pisaba en ese prolongado instante, camino a atacarlo. Una columna de hojas de unos 4 bloques de altura surgió del suelo. Ray salió despedido por los aires, cayendo en un montón a buena distancia. Se había formado un hueco en las filas del grupo, entre otros 2 encapuchados que se detuvieron, totalmente alarmados. Aprovechando la oportunidad, Blake echó a correr. No estaba seguro de si iba por donde había venido, pero lo único que importaba era distanciarse de sus perseguidores. Mientras se abría paso entre árboles jóvenes y ramas bajas, Blake se dio cuenta de que el bloque de hojas había crecido como si respondiera a su concentración. El momento en sí no había durado más de un segundo, pero todo parecía tan lento en ese momento. Debe haber sido por el núcleo que tengo. Me pregunto si, los pasos de los agentes crujieron sobre las hojas no muy lejos de él. Presa del pánico, Blake buscó algo más con qué experimentar. Se conformó con un pequeño trozo de hierba justo delante, que no había quedado completamente enterrado bajo los escombros. Al pasar por encima, lo observó fijamente. Para su asombro, la hierba se elevó casi instantáneamente hasta quedar justo por debajo de su altura. Quizás aún más impresionante, se había espesado tanto que no se derrumbó por su propio peso. Ahora había una mata de maleza muy alta y densa entre él y sus perseguidores. Animado, siguió corriendo. ¿Qué buscan? ¿De dónde salieron? ¿Cuánto tiempo lleva en este bosque? ¿Acaso la pandilla y yo nunca exploramos lo suficiente para encontrarlo? No podía encontrar la respuesta a ninguna de esas preguntas. Blake se obligó a no dejar que su mente divagara más. Tendría tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos recientes una vez que estuviera a salvo. Si llegaba tan lejos. Siempre que tenía la oportunidad, usaba su nuevo poder para crear otra obstrucción tras él mientras corría. Para su consternación, los resultados no siempre eran tan espectaculares como esperaba. Los bloques de hierba brotaban grupos de maleza y flores, mientras que los retoños dispersos se convertían en pequeños árboles a su paso. El tamaño de sus barreras improvisadas nunca era constante, y a veces ni siquiera funcionaban. Un trozo de hierba parecía insensible a su concentración, y Blake solo lo apartó cuando se dio cuenta de que demorarse intentando que el núcleo funcionara estaba haciendo lo contrario de ganar tiempo. Aún podía oír a los agentes a lo lejos. Blake saltó sobre un tronco caído, y casi grita cuando ve una araña salir corriendo detrás de él y perseguirlo. ¡Aléjate de mí!
gritó, concentrándose nuevamente. La suerte pareció estar de su lado esta vez, ya que su poder hizo que del árbol caído brotara una rama. Esta brotó, golpeando a la araña casi como si le hubiera dado un puñetazo. La criatura cayó de espaldas, lo que permitió a Blake apuñalarla frenéticamente hasta que solo quedó un desastre bastante feo. Aún luchando contra el impulso de hiperventilar, siguió corriendo. Una araña. ¿Por qué una araña? ¿Qué pasó con todos los zombies? Había un claro entre el follaje más adelante, lo que indicaba que el bosque se estaba volviendo más escaso. Corrió tan rápido como pudo, y chocó directamente con otra persona que apareció repentinamente en su camino. Blake sintió un dolor en la frente al instante de caer al suelo. ¡Ay! Oh, lo siento mucho. ¿Estás bien? Se frotó las estrellas de los ojos y se apresuró a sacar su espada. Por favor, no se alarmen. No soy una mafia, soy un humano. Ven. Las circunstancias actuales no lo hacían mucho más reconfortante, pero cuando por fin vio mejor a la recién llegada, Blake se dio cuenta de que al menos no se parecía a sus perseguidores. Era una joven con un vestido blanco marmóreo y volantes que le llegaba a las rodillas. Su cabello era largo y de un rojo más intenso que nunca, contrastando con su piel pálida y sus ojos castaño oscuro. La chica hablaba con un acento ligeramente elegante mientras lo observaba. Lo siento, repitió. Debería haber mirado por dónde iba. ¿Estás bien? Blake se puso de pie a toda prisa, mirando por encima del hombro. Oía el rugido de los zombies cerca. Estaban al borde del claro, donde el sol se filtraba a través de un hueco entre los árboles. El pequeño círculo de luz lo protegería de los ataques de la turba por el momento, pero no lo tranquilizaba. Estaré bien, pero no deberíamos quedarnos aquí. Hay unos locos con capuchas y máscaras siguiéndome, y griega. La chica palideció. Así que hay miembros de la usurpación aquí. Encontraron a señora Celia. Alguien más la pisaba los talones, un chico rubio vestido con una armadura ligera de cuero. Muy ligera. Su traje no incluía mallas, solo pantalones color canela. El detalle más llamativo de su armadura era una pequeña insignia plateada en su peto con forma de estrella de 4 puntas. Se detuvo al llegar a ellos, jadeando. No y vuelvas a escaparte ahora mismo, por favor. Y Blake los miró fijamente. Eran más o menos de su edad, aunque un poco más jóvenes. No había aldeas en esa zona, así que ¿de dónde habían salido? ¿Quién es este? Preguntó el niño. Es un mal momento, dijo Blake, mirando rápidamente por encima del hombro. La turba sigue ahí fuera, y esa gente se acerca. La pelirroja, Celia, asintió. Tiene razón. Dice que la usurpación está aquí y que lo han estado persiguiendo. Esa palabra otra vez. ¿Quiénes eran estos dos y cómo conocieron a sus agresores? Te encontré. Blake giró, empuñando su arma. Ray y sus 6 subordinados acababan de emerger de las ruinas del bosque, desplegándose de nuevo en un arco. El hombre al que había golpeado en la cabeza se había puesto de pie, pero estaba claramente deteriorado. Su máscara lucía una abolladura visible. ¿Más infernales? Preguntó Ray, sacudiéndose unas hojas de la capa. ¿Es este tu refuerzo? No servirá de nada, ladrón. Hemos llegado demasiado lejos como para dejar que se nos escape ese núcleo génesis. ¡Malditos! Gritó Celia, blandiendo de repente una espada de hierro. ¿Saben quién soy? Blake vio que los ojos de su compañera se agrandaban. No. Déjame encargarme de esto, Félix. Soy Celia Loomis, la condesa de Luxmouth. El silencio se apoderó del grupo. Los agentes murmuraron algo entre sí, mientras Ray la observaba atentamente. La ciudad eternamente brillante, dijo en voz baja. Si dices que eres la condesa. La amiga de Celia parecía estar entre sorprendida, consternada y aterrorizada. Blake no tenía ni idea de quiénes eran esas personas ni de qué estaba pasando, pero presentía que había dicho algo que no debía. Ray rió entre dientes. ¿De verdad? Bueno, entonces parece que podremos duplicar nuestra captura. Agentes, sométanla sin letalidad. Limes 2 a 4, ataquen. Limes 5, 7 y 8, defiendan. Vamos. Blake se preparó de nuevo y les gritó a los recién llegados. Yo los apoyo. La pelirroja, Celia, asintió y alzó su espada. Su postura era serena y firme, pero su serenidad no se reflejaba en su expresión. Solo espero que ellos también puedan luchar. 3 de los agentes se acercaron. Ray merodeaba tras ellos, mientras los 3 últimos miembros del equipo giraban hacia el bosque. Blake se encontró codo con Celia, parando los rápidos golpes del trío encapuchado.
Aunque su memoria muscular para la esgrima comenzaba a recuperarse, no era suficiente para permitirle hacer más que mantenerse a la defensiva. Celia también parecía resistir, pero la pareja se veía obligada a retroceder hacia el centro del claro. Félix saltó sobre uno de los atacantes desde un costado con un hacha de piedra, pero el agente bloqueó sin esfuerzo su ataque salvaje y le propinó una patada en el pecho. Quedó tendido en el suelo, sin lograr más que una distracción temporal. Sus posibilidades ya no pintaban bien. El agente que había señalado a Blake le asestó un golpe de refilón en el costado. Siseó de dolor, agarrándole la muñeca del brazo que sostenía la espada con la mano libre antes de que ella pudiera retroceder para otro golpe. Ella respondió de la misma manera, dejándolos a los dos enzarzados en un forcejeo mientras Blake seguía retrocediendo entre los escombros del bosque. Bajo la luz del sol, pudo ver sus ojos a través de los agujeros de su máscara. Eran azules y fríos, fijos en él con una mirada furiosa. Concentrados en él, y no en los bloques de hojas sueltos a sus pies, Blake hizo crecer otro pilar de hojas, esta vez horizontalmente, para extender sus piernas desde abajo. De hecho, los tres agentes tropezaron al unísono gracias a su trampa improvisada. «Tú hiciste eso», exclamó Celia. «Absorbiste el núcleo Génesis». La refriega la había dejado visiblemente despeinada, pero al menos no parecía herida. Blake, mientras tanto, sentía sangrar el corte en su costado. «De verdad que no tengo ni idea de qué se trata todo esto», dijo. Se concentró de nuevo. Los tres agentes intentaban levantarse, pero los bloques de hojas estallaron como él le había hecho a la araña. Salieron despedidos a poca distancia y aterrizaron con fuerza junto a Ray, quien observaba con el ceño fruncido. Félix se puso de pie de nuevo, sosteniendo temblorosamente su hacha. «Zombies. Nos rodean». Blake se tensó. El claro ofrecía un pequeño respiro de la sombra del árbol gigante, pero los sonidos de la pelea habían atraído a una horda de no muertos. Al menos 20 zombies los rodeaban, esperando justo fuera del alcance de la luz del sol. Si una nube pasara por encima en el punto equivocado, nada impediría que los zombies entraran en masa. «Señor», gritó uno de los tres agentes de retaguardia. «Quizás no podamos contenerlos». «Entonces lo haré rápido», dijo Ray. Blake sintió que algo se enganchaba bajo sus pies y cayó al suelo un instante después. Celia y Félix también habían tropezado, para su alarma, con un grupo de briznas de hierba larguísimas que se les habían enredado en los pies como grilletes. Ray se acercó con una sonrisa burlancia. «No tienes precisión con el núcleo de harina de hueso. Solo eres capaz de crecer plantas rudimentarias. Mi núcleo de hierba es más refinado, más específico. Puedo ejercer un control mayor del que jamás podrías imaginar». De espaldas, Blake miró al cielo. El sol seguía brillando en el claro, pero las copas de los árboles estaban tan cerca que le dieron una idea. Una idea desesperada, desesperada. Podría morir de una forma u otra, vale la pena intentarlo. Concentró toda la energía del núcleo de harina de hueso que pudo reunir en las ramas que tenía sobre sus cabezas. Crecieron a su voluntad, extendiéndose hacia adentro y extendiendo bloques de hojas y troncos en todas direcciones hasta formar un dosel acogedor. Ya no podía pasar la luz. A su alrededor, los zombies gruñeron y se abalanzaron sobre ellos. Ray y sus agentes dejaron de concentrarse en el trío casi de inmediato y cerraron filas para defenderse de la horda. Eso le dio tiempo a Blake para desbrozar la maleza a sus pies. «Genial», dijo Celia. «Ahora sí que deberíamos irnos». Un zombi se acercó a ella por detrás, pero Félix lo abatió con un hachazo. «Vamos», exclamó, corriendo hacia la salida del bosque en ruinas. Celia estaba justo detrás de él, al igual que Blake. Mantuvo una mano sobre su herida todo el tiempo, haciendo una mueca al ver la sangre manando sobre su piel oscura. Pasaron corriendo junto a más zombies, y las flechas silbaron desde esqueletos ocultos en el bosque, pero nada impidió su escape. Nada, salvo un cuadrúpedo musgoso que les bloqueaba el paso justo cuando se vislumbraba el final de los árboles. Los ojos de la enredadera, desalmados y negros, los miraron con los ojos entrecerrados. Se escabulló hacia adelante, siseando. Blake rebuscó en su inventario el arco del esqueleto, tensando una flecha de la frágil cuerda. La herida le escoció con fuerza, impidiéndole apuntar, y su disparo pasó por encima de la cabeza del monstruo. Apretando la mandíbula, lo intentó de nuevo. Su segunda flecha se clavó en su torso, pero el enredadera continuó cargando. Al tensar el arco por tercera vez, la cuerda se rompió y la flecha se clavó torpemente en un árbol. ¿Tienes más flechas?, preguntó Félix. Déjame usarlas.
Con la vista cada vez más borrosa por la herida, pasó por alto sus últimas 3 flechas. Félix, en rápida sucesión, colocó un dispensador y un botón en el suelo. 3 veces más tarde, la enredadera cayó con 4 astas de madera sobresaliendo de su cuerpo. Ahora que el camino estaba despejado, por fin lograron salir del bosque. Blake entrecerró los ojos. Habían llegado a la playa y el sol aún estaba alto. Las olas acariciaban suavemente la arena, desconcertantemente tranquilas tras su angustiosa huida. Incluso la orilla parecía más lisa de lo esperado. Una serie de líneas borrosas en lugar de bloques se presentaban ante el trío. Hoy se dio cuenta de que era su visión la que se había borroso. La herida seguía sangrando, más de lo que creía. Blake solo oyó el grito de alarma de Celia mientras se tambaleaba hacia adelante, y luego perdió el conocimiento. Blake cayó al suelo con un golpe sordo, cayendo sobre su costado herido. Gimió y se llevó una mano a la cadera para intentar aliviar el dolor sordo. Aunque el esfuerzo fue inútil, notó que su palma no estaba húmeda. Ya no sangraba, y la herida del corte parecía haber desaparecido por completo. ¿Dónde y? Se había desmayado en la arena, pero no estaba ni en la playa ni de vuelta en el bosque. Blake estaba sentado en una habitación estrecha con una hilera de camas alineadas contra las paredes, tenuemente iluminadas por una linterna solitaria en un rincón. Su entorno estaba hecho de tablones de madera, aunque curiosamente no eran de un tipo universal. Roble, abeto, acacia y bloques de la selva se combinaban para crear una construcción con un aspecto de retazos. La habitación no tenía ventanas y solo una puerta de abedul en la pared opuesta a las camas. Me capturaron, al intentar ponerse de pie, el suelo se tambaleó bajo sus pies. Tropezó y cayó de trasero, golpeándose la nuca contra la cama de la que ya se había caído. Mientras Blake se frotaba la vista para borrar las estrellas, la puerta se abrió. Sabía que había oído algo. ¿Estás bien? Era la pelirroja, Celia, recordó. Estaba a su lado, ofreciéndole la mano con vacilación. Blake la tomó y se puso de pie con dificultad antes de que el suelo volviera a tambalearse. Estoy bien, logró decir. La herida desapareció. ¿Qué pasó? Los ojos de Celia estaban fijos en su camisa morada rota, como para confirmar su afirmación. Félix y yo corrimos a estabilizarte, dijo después de un momento. Encontramos unas chuletas de cerdo frías entre tus pertenencias y te las dimos después de que perdieras el conocimiento. Por suerte, parece que tu cuerpo se recuperó rápidamente con el estómago lleno. Nunca subestimes el poder curativo del cerdo, reflexionó. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde estamos? El suelo se tambaleó de nuevo, casi haciéndolo caer. Celia, que parecía impasible, lo ayudó a estabilizarse. Creo que solo estuviste inconsciente 1 hora más o menos. Estamos en alta mar, lo que nos distancia de nuestros perseguidores, quizá deberías salir conmigo. Seguro que tienes muchas preguntas. Asintiendo, Blake la siguió por la puerta y a la soleada cubierta. El resto del pequeño bote estaba hecho de tablones de madera de diferentes tamaños, con una cubierta plana y una barandilla improvisada con postes de cerca disparejos. A pesar de los vientos relativamente fuertes, no había vela ni mástil. No estaba claro cómo se impulsaba la embarcación. Félix estaba de pie en la proa, jugueteando con botones y palancas. Delante, Blake no veía nada más que olas. Detrás, el enorme árbol aún era visible, pero era evidente que se habían alejado bastante de la playa. Podemos llevarte de regreso si quieres, dijo Celia mientras colocaba una tabla de madera en la cubierta y se sentaba en ella, pero te pedimos que primero escuches lo que tenemos que decirte. ¿Por qué de repente le costaba encontrar una respuesta? Había pasado más de 1 año desde su última interacción importante con otras personas, pero no podía haber olvidado tanto como socializar, ¿verdad? Yo, no quiero volver. Voy a seguir adelante. Se aclaró la garganta con fuerza, intentando volver a hablar. Celia frunció el ceño. ¿Estás bien? Has estado ronco desde que nos encontramos. Lo siento. ¿Cuánto tiempo sin verte? Exclamó. Ella solo parecía más confundida. Félix, que ahora los miraba por encima del hombro, tenía una expresión inquisitiva. Hace mucho que no hablo con nadie, dijo Blake tras un largo suspiro. Lo siento. Estoy intentando aprenderlo de nuevo. Está bien, supongo, respondió Celia. Muy bien. Como dije, debes tener muchas preguntas. Quizás puedas encontrar tu voz haciéndolas. Asintió, resistiendo la tentación de preguntarlo todo a la vez.
Cuando se había comprometido a partir y encontrar un nuevo propósito, no pensó que acabaría tan pronto en medio de la historia de otra persona. Bien. Primero, dijeron que eras una princesa y... Condesa, dijo Celia con una gran sonrisa. Mi padre es el duque de Luxmouth, la ciudad eternamente brillante. Blake había oído hablar de la realeza autoproclamada en otras aldeas, pero esta era la primera vez que conocía a una figura de autoridad. Ahora tenía aún menos idea de cómo comportarse. ¿Quién es él entonces? Preguntó, señalando a Félix. ¿Tu guardaespaldas? Félix proviene de una familia de artesanos y arquitectos. La casa Loomis le ha encargado personalmente muchas cosas desde la época de nuestros bisabuelos. Volvió a sonreír. Y es un buen amigo. Crecimos juntos. Blake arqueó una ceja. Entonces no eres un luchador de verdad. ¿No tienes guardias? Vio a Félix encogerse de reojo. El rostro de Celia se ensombreció antes de responder. Vinimos nosotros mismos. Nuestra ciudad apenas puede prescindir de los recursos y la mano de obra necesarios para rastrear un núcleo génesis en medio de una invasión. Ahí estaba, el tema que tanto quería abordar. Una vez más, Blake se contuvo para no soltar todas las preguntas que tenía en mente. ¿Invasión? ¿De eso se trata el orbe mágico de harina de huesos que encontré? Parcialmente, dijo Félix, girándose finalmente para mirarlos. Fuera lo que fuese lo que estuviera haciendo en los controles, parecía que no necesitaba toda su atención en ese momento. Es uno de los muchos objetos especiales llamados núcleos génesis. Imbuyen a sus portadores con inmensos poderes sobre elementos específicos. En tu caso, encontraste un núcleo de harina de hueso. Blake aún sentía su energía latiendo suavemente en su interior. Era una sensación surrealista, pero aún así, había en ella una extraña especie de consuelo. ¿Un núcleo de harina de huesos? ¿Hay otros? Otro más, dijo Celia, que actualmente se encuentra en Luxmouth, sin vínculos con nadie. Todos los núcleos génesis vienen en pares, uno de color dorado brillante y el otro de una amatista fría. Supongo que el tuyo era este último, ¿no? Él asintió. Sus nuevos conocidos parecieron animarse, y Celia, en particular, parecía eufórica. ¿Sabías quiénes eran esas otras personas? Preguntó, recordando la desfachatez con la que ella había criticado a Ray. Me estaban buscando por el orbe. Así, la alegría se desvaneció. Los dos desconocidos volvieron a mirar el enorme árbol, que se había vuelto más pequeño en el horizonte. Son agentes de nuestros enemigos, los invasores, dijo Celia, con aspecto de profunda preocupación. Agentes del ejército usurpador. Por más intrigado que estuviera Blake por escuchar más, sus pensamientos se dirigieron brevemente a los enemigos de los que acababan de escapar. Me pregunto qué les pasó. La luz del sol se filtraba entre las ramas raras mientras Ray se tambaleaba hacia la salida del bosque. Con una mano sostenía su espada de hierro sucia, y con la otra se aferraba a un corte en el estómago. Más zombis de los que él, con su núcleo de hierba, podía controlar se habían concentrado en su posición. La capa de Ray estaba hecha jirones y lucía pequeñas heridas por todas partes. Estaba herido, tanto en su orgullo como en su cuerpo, pero estaba vivo. No podía decirse lo mismo del resto del escuadrón Lima. Todos se han ido, excepto yo. ¿Qué clase de destino enfermizo es este? Los conocía desde hacía años. Habían luchado y luchado juntos, sobreviviendo contra viento y marea en los caóticos yermos más allá de las tierras interiores. El grupo había trabajado también en equipo que les asignaron la tarea de recuperar el núcleo génesis. A Ray incluso le habían dado uno de los artefactos. Confiaron en mí para guiarlos. Se suponía que juntos éramos imparables, ¿no? Casi tropezó con un árbol joven caído cuando finalmente logró liberarse del bosque. ¿No éramos y? Al llegar a la playa, tambaleándose, se le encogió aún más el corazón. El pequeño barco en el que él y el escuadrón Lime habían llegado no estaba a la vista. Ray caminó por la orilla, intentando desesperadamente convencerse de que no estaba buscando en el lugar correcto, pero fue en vano. Solo le esperaban un par de botes de remos de madera, abandonados a varios trozos de donde su equipo había desembarcado. Se sentó en la arena y sacó un par de objetos de su inventario. El primero era una poción curativa, de la que bebió la mitad y roció el resto sobre sus diversas heridas. Mientras Ray se recuperaba, examinó el segundo objeto. Un mapa modificado que rastreaba los núcleos génesis. Se mostraban dos lecturas. Una para su propio núcleo de hierba y otra para el núcleo de harina de hueso descarriado.
Encontrarlos debería haber sido casi imposible sin un radar, así que como la condesa había rastreado uno era un misterio para él. Podría habernos seguido. Pero esos simples botes de remos jamás podrían seguir el ritmo de nuestros motores de piedra roja, la realidad de su situación lo agobiaba, independientemente de la probabilidad. Había sido frustrado, su equipo había desaparecido, y sin la nave, tardaría mucho más en reagruparse con el resto del ejército. Toda esta humillación había sido a manos de un trío de humildes habitantes del interior. Jamás lo superaría. Hola, extraño, Ray miró hacia el bosque, frunciendo el ceño. Una criatura de nariz grande y piel gris lo observaba con lascivia a poca distancia, apoyando con indiferencia un hacha en su hombro y portando un estandarte. Otros dos, demasiado similares en apariencia como para que se molestara en distinguirlos, estaban de pie junto al recién llegado. Uno de ellos también empuñaba un hacha, mientras que el otro tenía una ballesta cargada. Entrecerró los ojos al darse cuenta de que las personas grises sostenían retazos de tela marrón y máscaras de metal. ¿Son tuyos?, rió el líder. Los recogimos de unos pobres ingenuos bajo este árbol gigante. Seguramente nos darían mucho prestigio entre nuestros compañeros de armas. Tu atuendo parece el más intacto, y me siento generoso. ¿Por qué no nos lo das y no te haremos daño? Ray miró hacia el océano. Nunca podría alcanzar al trío en un solo bote de remos, pero aún así podría seguirlos. Te estoy hablando a ti, humano. No, y no estoy de humor para escuchar tus tonterías, Inlander. Se levantó, limpiándose la arena de la capa. Apretaba la espada con fuerza. Inlander. Nunca había oído hablar de eso, dijo el líder con un murmullo. ¿Te suena, Honey? El segundo hachillero negó con la cabeza, así que se encogió de hombros. Bueno, en realidad no importa. Nos llevaremos todo lo que tengas a mano ahora. Ray, a pesar de todas las humillaciones del día, sonrió con suficiencia. Se giró por completo para encarar a los tres bandidos. Saben, debería agradecerles. He tenido un día bastante duro. Debería estar siguiendo a quienes mataron a mi equipo, pero, mientras alzaban sus armas, soltó una risita profunda. El poder del núcleo de hierba fluyó dentro de Ray, y alzó su espada. Me vendría bien algo para desahogar mis frustraciones primero. Acabaría fácilmente con estas plagas. Entonces comenzó la verdadera cacería. La invasión comenzó hace unos 2 meses, dijo Celia. Desde entonces, la usurpación ha conquistado muchos asentamientos con el poder de sus núcleos génesis. Me temo que pronto llegarán a nuestro hogar. Black estaba a la vez cautivado y perturbado por la historia. Habían sucedido tantas cosas en el mundo mientras él permanecía aislado. Si no se hubiera ido de casa, ¿lo habría alcanzado la guerra? No creía en destinos distintos a los que la gente forja para sí misma. Eso era lo que se había propuesto desde el principio. Sin embargo, una parte de Black reconocía que, sin saberlo, se había visto involucrado en el conflicto desde el momento en que decidió investigar el árbol gigante. ¿Qué más sabes de ellos?, preguntó. Me temo que casi nada. Sus motivos son tan difíciles de comprender como sus agentes en la mayoría de los casos. Hubo un silencio incómodo antes de que Black volviera a hablar. Bueno, entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Rumbo a Luxmouth, dijo Félix, donde podemos ayudarte a extraer el núcleo de harina de hueso. Sin tener que causarte daño como pretendía la usurpación, claro. Celia tenía las manos entrelazadas. Entiendo que todo esto te resulte un poco abrumador. A nosotros también nos pasa. Pero te ruego que al menos nos acompañes a nuestra ciudad, para que el núcleo no caiga en malas manos. ¿Mencionaste que no querías volver a casa? No sabía cómo describir la confusa maraña de reacciones que se le había enredado en la cabeza. Esto lo estaba abrumando. Es cierto. He estado en casa demasiado tiempo, de todas llenas. Yo, aunque Black dudó en continuar, sabía que no había vuelta atrás. Se había comprometido consigo mismo, uno que no pensaba romper. Iré contigo. Había planeado cruzar al extranjero desde el principio, así que mejor lo hago. Celia le sonrió radiante. Serás bien recompensado por tu ayuda, te lo aseguro. Por el momento, solo puedo ofrecerte mi gratitud. Félix. ¿Cuánto tardará el viaje de regreso? Félix se quitó el casco de cuero, disfrutando de la brisa marina. Bueno, dado que esta embarcación usurpación es mucho más rápida que nuestros barcos, llegaremos mucho más rápido que hasta aquí. Ni siquiera tendremos que acampar en ninguna isla, así que quizá 6 días, sin complicaciones. Black se inclinó sobre la barandilla.
Podía ver el agua agitándose en la popa del barco, impulsándolo mediante un mecanismo desconocido para él. Supuso que era obra de algún artilugio de piedra roja, pero no lograba comprender cómo funcionaba. La ingeniería no era su especialidad. ¿Dijiste usurpación? ¿Es esta nave robada? Celia rió entre dientes. Nuestros asaltantes tuvieron la consideración de dejar su nave sin supervisión. No íbamos a llevarte al extranjero en un par de botes de remos con semejante oportunidad ante nosotros, y Félix aprendió a controlarla con bastante rapidez. Consideramos regresar por el núcleo de hierba que poseían los agentes, pero pensamos que sería mejor no tentar a la suerte después de una huida tan peligrosa. Cuando Celia se giró para mirar por encima de la barandilla, Félix se señaló a sí mismo tras su último comentario con expresión exasperada. Blake captó el mensaje. Parecen bastante agradables. Supongo que mientras tengamos un enemigo común, me quedaré con ellos. El árbol y su antiguo hogar se hacían cada vez más pequeños en la distancia. Blake se unió a Celia y Félix en la terraza, contemplando el océano en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un rumbo.